Anunciaron el ascenso de Bruno durante la reunión general del martes por la mañana a las 9:42 de la mañana. Director de tecnología, con efecto inmediato, con un paquete de compensación que incluía un salario base de 4.800.000 pesos, un aumento de 3.300.000 pesos desde su puesto de ingeniero senior. La sala de conferencias estalló en aplausos. Aplaudí junto con todos los demás, manteniendo la misma expresión neutral que había perfeccionado durante 16 años de ver a personas menos calificadas ascenderme. Lo que no anunciaron fue mi ajuste de compensación. Eso vino después, entregado en privado por Diana Fuentes, nuestra vicepresidenta de Recursos Humanos, en una reunión programada apresuradamente a las 3:20 de la tarde que duró exactamente 9 minutos. Alejandro, queremos que sepas cuánto valoras Soluciones Tecnonorte tus contribuciones, dijo Diana, deslizando un documento de una sola página sobre su escritorio. Tu mentoría de Bruno ha sido invaluable para su desarrollo y el éxito de nuestra organización. Nos complace ofrecerte un bono de retención de 360.000 pesos, pagadero en los próximos 6 meses. Leí el documento 2 veces. 360.000 pesos repartidos en 6 meses. Unos 60.000 pesos al mes antes de impuestos por 16 años de construir la infraestructura de ciberseguridad que mantuvo a esta empresa en funcionamiento. Por entrenar a la persona que acababa de recibir un aumento de 3.300.000 pesos. Este es un pago de reconocimiento único, dije, manteniendo la voz serena. No un ajuste salarial. Eso es correcto. Creemos que esto reconoce apropiadamente tus contribuciones de mentoría mientras mantenemos la integridad de nuestra estructura de compensación. Firmé el formulario de acuse de recibo. Diana pareció complacida de que no hubiera discutido. No tenía forma de saber que había dejado de discutir con Soluciones Tecnonorte hacía unos 6 meses, cuando me di cuenta de que la experiencia técnica y la lealtad institucional eran pasivos en su cálculo de ascensos, no activos. Mi nombre es Alejandro Reyes. Tengo 48 años, pasé 6 años en la Armada de México trabajando en sistemas de seguridad de redes, y acabo de ver al ingeniero junior que entrené desde el primer día saltarme al puesto de director de tecnología mientras yo recibía lo que equivale a una propina mensual por 16 años de trabajo. Antes de explicar lo que sucedió después, déjenme contarles exactamente cómo fueron esos 16 años y por qué este momento se estuvo gestando durante 16 años. Me uní a Soluciones Tecnonorte en marzo de 2008 como ingeniero de sistemas senior, especializándome en ciberseguridad empresarial y arquitectura de redes. La empresa era de tamaño mediano entonces, unos 220 empleados, enfocada en proporcionar soluciones de TI a empresas regionales y contratistas gubernamentales. Mi experiencia en la Armada me dio una acreditación de seguridad que abrió las puertas a contratos federales que la mayoría de las empresas de tecnología civiles no podían tocar. Mi función consistía en diseñar marcos de seguridad que protegieran los datos de los clientes y previnieran el tipo de ciberataques que se volvían más sofisticados cada año. El trabajo para el gobierno pagaba bien, las secretarías necesitaban personas que entendieran tanto los requisitos técnicos como los estándares de cumplimiento que conllevaba el manejo de información clasificada. Bruno Martínez se unió en julio de 2008 como practicante de verano, recién salido de la universidad con un título en Ciencias de la Computación y cero experiencia en el mundo real en ciberseguridad. Tenía 23 años, era entusiasta y estaba completamente abrumado por los requisitos técnicos de la seguridad empresarial. Su primer día, me preguntó qué hacía realmente un cortafuegos más allá de bloquear cosas malas. Su primera tarea fue ayudarme con una auditoría de seguridad de red para un contrato de 9 millones de pesos de la Sedena. Pasé 8 semanas enseñándole los fundamentos, cómo funcionan realmente los cortafuegos, cómo identificar vulnerabilidades en sistemas heredados, cómo construir protocolos de respuesta a incidentes que resistirían una auditoría federal. Al principio tuvo dificultades, confundiendo conceptos básicos de redes y cometiendo errores de configuración que podrían haber comprometido la seguridad del cliente si alguien más hubiera estado revisando su trabajo. Lo cubrí. Corregí sus errores antes de que llegaran a los sistemas de producción. Lo guié a través de cada protocolo de seguridad hasta que entendió no solo qué hacer, sino por qué lo hacíamos de esa manera. Pasé tardes después del horario laboral habitual explicando conceptos de ciberseguridad que deberían haber sido requisitos previos para el puesto. Tienen que entender, esto no era solo una mentoría casual. Tenía 2 hijos, Sofía tenía 14 y Miguel 11, y mi esposa, Carolina,
Trabajaba a tiempo parcial como administradora escolar mientras tomaba clases nocturnas para su maestría. Mis tardes se suponía que eran para la cena familiar, la ayuda con la tarea, la práctica de fútbol. En cambio, estaba en la oficina hasta las 8 de la tarde la mayoría de las noches, enseñándole a Bruno a leer registros de red y configurar sistemas de detección de intrusos. Carolina nunca se quejó, pero podía ver la tensión. ¿Por qué no contratan a alguien que ya sepa estas cosas?, preguntaba cuando llegaba tarde a casa otra vez. Buena pregunta. ¿Por qué era más barato contratar a un chico por 900.000 pesos y dejar que yo lo entrenara que contratar a un ingeniero de seguridad experimentado por 1.700.000 pesos? Al sexto mes, Bruno era funcional. Al segundo año, era competente. Al cuarto año, era genuinamente bueno en el trabajo técnico. Esencialmente le había proporcionado una educación de posgrado en ciberseguridad empresarial mientras mantenía mis propias responsabilidades con los clientes, los plazos de los proyectos y trataba de estar presente durante los años de preparatoria de mis hijos. Durante esos 16 años, entrené a Bruno en 89 contratos de clientes distintos. Le enseñé a construir arquitecturas de seguridad que Soluciones Tecnonorte finalmente vendió como soluciones patentadas a los clientes. Lo llevé a reuniones de estrategia con oficiales de adquisiciones del gobierno y lo entrené sobre cómo explicar los requisitos técnicos de seguridad a los responsables de la toma de decisiones no técnicos. Le presenté a contactos de la industria que se convirtieron en su red profesional. La ironía no se me escapaba. Mientras le enseñaba a Bruno todo sobre ciberseguridad, Sofía y Miguel estaban creciendo. Sofía se graduó de la preparatoria en 2012, me perdí su ceremonia de graduación porque estaba en la Ciudad de México con Bruno, presentando un marco de seguridad a la Secretaría de Gobernación. Miguel entró en el equipo de béisbol universitario en su tercer año, me perdí la mitad de sus juegos debido a llamadas de emergencia de clientes que Bruno no podía manejar solo. Cuando Soluciones Tecnonorte ganó el contrato con el Banco Regional del Bajío en 2012, un compromiso de 6400000 de pesos que se convirtió en nuestra mayor relación con un cliente, yo había diseñado la infraestructura de seguridad central que aseguró el trato. Bruno había ayudado, pero la arquitectura fundamental era mía. Los ejecutivos del banco quedaron impresionados con nuestra presentación, específicamente, por cómo Bruno podía explicar conceptos complejos de seguridad en términos comerciales que ellos entendían. Yo le había enseñado a hacer eso. Para 2018, cuando ese contrato del Banco Regional del Bajío se renovó por 8200000 de pesos anuales, Bruno estaba presentando actualizaciones del sistema a la junta directiva del banco utilizando los marcos que yo le había enseñado a construir. Mi nombre nunca apareció en esas presentaciones de la junta. Aparecía en la documentación del proyecto, enterrado en apéndices técnicos como ingeniero de sistemas senior, desarrollo de infraestructura. El nombre de Bruno estaba en las diapositivas de la presentación como arquitecto de seguridad principal, implementación estratégica. El patrón fue consistente en todos los clientes principales. Yo construí la propiedad intelectual. Bruno la entregó a los clientes con la confianza y el pulido que yo le había enseñado a desarrollar. Los ejecutivos veían a Bruno en las reuniones con los clientes, notaban sus habilidades de presentación y asumían que él era el arquitecto principal de nuestras soluciones de seguridad. Esto no sucedía por accidente. Pedro Colmenares, nuestro director ejecutivo, había dejado claro durante las reuniones de la empresa que Soluciones Tecnonorte estaba evolucionando de un proveedor de servicios técnicos a una empresa de consultoría estratégica. Necesitamos personas que puedan hablar el idioma del liderazgo empresarial, decía. La experiencia técnica es lo mínimo indispensable. Lo que nos diferencia es nuestra capacidad para traducir soluciones complejas en valor comercial. Traducción: ser bueno en ciberseguridad ya no era suficiente. Tenías que ser bueno vendiendo ciberseguridad a personas que no la entendían. Bruno era naturalmente bueno en eso. Tenía una forma fácil de tratar con los ejecutivos, podía explicar conceptos técnicos sin hacer que la gente se sintiera estúpida y tenía el tipo de estilo de presentación pulido que impresionaba en las salas de juntas. Yo, por otro lado, había pasado mi carrera volviéndome realmente bueno en el trabajo técnico en sí. Para 2020, Soluciones Tecnonorte había crecido a 380 empleados. Bruno había sido ascendido a arquitecto de sistemas senior, esencialmente lateral a mi puesto a pesar de tener 8 años menos de experiencia.
Su salario había aumentado a 2.360.000 pesos. El mío era de 2.480.000 pesos, una diferencia de 120.000 pesos para alguien con casi una década más de experiencia y responsabilidad en cada implementación de seguridad de clientes importantes. Más importante aún, estaba empezando a ver la presión financiera que conlleva tener adolescentes. Sofía había comenzado su segundo año en el TEC de Monterrey, 560.000 pesos al año por matrícula, alojamiento y comida. Miguel era un junior en la preparatoria, ya hablando de programas de ingeniería que costarían lo mismo. Carolina había terminado su maestría y trabajaba a tiempo completo como subdirectora, pero incluso con nuestros dos salarios, nos enfrentábamos a 1.120.000 pesos al año en costos universitarios durante los próximos 6 años. Mi padre también había comenzado a mostrar signos de demencia. Nada dramático todavía, pero olvidaba citas, se confundía con las fechas, hacía las mismas preguntas varias veces durante las llamadas telefónicas. Mamá se estaba encargando, pero todos sabíamos hacia dónde se dirigía esto. Las residencias de vida asistida en nuestra área costaban entre 80.000 y 120.000 pesos al mes. Mi hermano vivía en Jalisco y no podía ayudar mucho económicamente, por lo que esa responsabilidad probablemente recaería en nosotros. Planteé la disparidad salarial durante mi evaluación de desempeño de 2020. La respuesta de Diana fue diplomática pero clara. Alejandro, eres increíblemente valioso como especialista técnico, pero Bruno ha demostrado habilidades de cara al cliente y una visión estratégica que se alinean con nuestra trayectoria de crecimiento. Necesitamos diferentes tipos de talento para diferentes roles. Diferentes tipos de talento para diferentes niveles de compensación, dije. El mercado determina la compensación, Alejandro. El conjunto de habilidades de Bruno tiene una gran demanda en este momento. El conjunto de habilidades que yo le enseñé. Lo que habla de tu valor como mentor y líder técnico. Es por eso que estamos discutiendo un posible ascenso a ingeniero principal el próximo año, con responsabilidades ampliadas para desarrollar nuestro talento junior. Ingeniero principal. Un título elegante que significaba que estaría entrenando a más personas como Bruno mientras ellos eran ascendidos por encima de mí. Agradecí a Diana por su tiempo y salí de la reunión. Dejé de presionar por ascensos después de esa conversación. En cambio, me concentré en documentar todo, cada sistema que había diseñado, cada protocolo de seguridad que había desarrollado, cada relación con el cliente que había mantenido. Cada hora que había pasado entrenando a Bruno y a los otros 6 ingenieros junior que habían rotado por nuestra división a lo largo de los años. Porque entendí algo que Diana y el equipo ejecutivo de Soluciones Tecnonorte aparentemente no entendían: el conocimiento institucional solo es valioso cuando la institución puede retenerlo. La documentación no fue por despecho. Era un hábito profesional de mis días en la Armada: siempre documentas los procedimientos para que la siguiente persona pueda mantener lo que has construido. Pero mientras escribía 16 años de arquitecturas de seguridad y relaciones con clientes, me di cuenta de cuánto de la competencia central de Soluciones Tecnonorte vivía en mi cabeza. Sabía por qué habíamos diseñado la topología de red del Banco Regional del Bajío con triple redundancia en lugar de la conmutación por error estándar. Entendía el contexto histórico detrás de cada decisión de seguridad que habíamos tomado para nuestros clientes gubernamentales. Podía explicar el razonamiento técnico que justificaba nuestros precios premium a los oficiales de adquisiciones que buscaban formas de recortar los presupuestos de ti. Bruno sabía cómo presentar estas soluciones, pero yo las había construido. La emergencia comenzó un viernes por la mañana a las 2:33 de la madrugada. El Centro de Operaciones de Seguridad del Banco Regional del Bajío había detectado sofisticados intentos de intrusión dirigidos a sus sistemas bancarios centrales. El ataque estaba en curso, coordinado y no se parecía a nada que su equipo interno hubiera visto antes. Necesitaban soporte técnico inmediato del equipo de seguridad de Soluciones Tecnonorte. Mi teléfono sonó a las 2:35 de la madrugada. Bruno, con la voz tensa por el pánico. Alejandro, te necesito en esta llamada. La División Científica de la Guardia Nacional está haciendo preguntas técnicas sobre nuestros protocolos de segmentación de red, y no puedo explicar la arquitectura subyacente. Están hablando de cerrar potencialmente todo el sistema bancario hasta que podamos confirmar la contención. Ya estaba despierto: los viejos hábitos de la Armada son difíciles de erradicar. Había estado revisando los registros de seguridad en mi sistema de monitoreo doméstico cuando sonó mi teléfono.
A los 48, todavía mantenía el horario de sueño que había aprendido en el servicio de guardia: sueño ligero, despertar rápido, alerta inmediata. ¿Qué preguntan específicamente? Los protocolos de aislamiento para los servidores de procesamiento de transacciones. Quieren saber por qué diseñamos la topología de la red con triple redundancia en lugar de la conmutación por error estándar. Y están cuestionando si nuestros procedimientos de contención pueden prevenir realmente el movimiento lateral si los atacantes ya han comprometido la capa de autenticación. Sabía exactamente cómo explicarlo porque había diseñado esa arquitectura en 2014. La triple redundancia no se trataba solo de prevenir fallas del sistema, se trataba de crear segmentos aislados que pudieran contenerse rápidamente si una sección se veía comprometida. Había pasado 2 semanas enseñándole a Bruno el razonamiento detrás de cada decisión de seguridad, guiándolo a través de escenarios de ataque y explicando por qué nuestro enfoque era superior a los estándares de la industria. Aparentemente, había olvidado los detalles técnicos que justificaban un contrato anual de 82,000,000 de pesos. Estaré en la llamada, dije. Envíame los detalles de la conferencia. A las 2:41 de la madrugada, me uní a la llamada de conferencia de emergencia. 12 personas del equipo de seguridad del Banco Regional del Bajío, 3 especialistas en ciberseguridad de la Guardia Nacional, el director de tecnología del banco, Bruno con aspecto agotado y abrumado, y Carlos Valdés, el director de riesgos del banco, con aspecto muy enojado. Alejandro, gracias a Dios, dijo Bruno cuando mi vídeo se conectó. Carlos y el equipo de la Guardia Nacional tienen preguntas técnicas sobre nuestra arquitectura de contención. Carlos no perdió el tiempo con cumplidos. Señor Reyes, tenemos intentos de intrusión activos en nuestros sistemas de transacciones. Antes de que implementemos sus protocolos de contención y potencialmente cerremos las operaciones bancarias para 200.000 clientes. Necesito entender por qué su arquitectura de seguridad requiere que aislemos sistemas que manejan 1.000 millones de pesos en transacciones diarias. Abrí mi computadora portátil, saqué la documentación de la red que había escrito hace 10 años y comencé a explicarle a Carlos y al equipo de la Guardia Nacional el razonamiento técnico detrás de cada decisión arquitectónica. Durante 35 minutos, expliqué la teoría de la segmentación de la red, los protocolos de contención y el análisis de vectores de amenaza a una sala llena de personas cuyo conocimiento de la ciberseguridad era, en el mejor de los casos, teórico. El líder de la Guardia Nacional, el agente Torres, seguía interrumpiendo con preguntas sobre nuestros procedimientos de aislamiento. Si implementamos su protocolo de contención, ¿cómo sabemos que los atacantes no han establecido ya persistencia en los segmentos supuestamente limpios? Debido al sistema de verificación aislado, expliqué por segunda vez. Cada segmento de la red tiene un monitoreo independiente que opera en hardware separado. Los atacantes necesitarían acceso físico para comprometer la capa de verificación, y nuestras imágenes de seguridad confirman que no ha habido acceso físico no autorizado a los centros de datos. Bruno permaneció en silencio durante toda esta explicación. Debería haber sido capaz de responder a estas preguntas, se había presentado como el arquitecto de estos sistemas durante 6 años. A mitad de la explicación, mientras describía cómo nuestros protocolos de aislamiento podían contener la brecha sin cerrar las funciones bancarias críticas, me di cuenta de algo. Estaba haciendo exactamente lo que había hecho durante 16 años, resolver problemas que Bruno no podía resolver, mantener relaciones con clientes que Bruno no podía mantener. Proporcionar una experiencia que Soluciones Tecno Norte valoraba en 360.000 pesos mientras le pagaba a Bruno 4.800.000 pesos por atribuirse el mérito. El agente Torres hizo otra pregunta sobre la topología de la red. Señor Reyes, ¿puede explicarnos los protocolos de redundancia específicos que permiten que el procesamiento de transacciones continúe durante la contención? Miré a Bruno en la videollamada. Estaba mirando la pantalla de su computadora portátil, claramente incapaz de contribuir con algo significativo a una discusión sobre sistemas que había estado presentando como su propio trabajo. A las 3:17 de la madrugada, mientras explicaba la topología de la red por segunda vez a un agente de la Guardia Nacional que todavía no entendía por qué habíamos diseñado capas de aislamiento redundantes, tomé una decisión. Dejé de hablar a mitad de la frase. Cerré mi computadora portátil. Miré directamente a la cámara. Carlos, me disculpo, pero necesito retirarme de esta llamada. Bruno puede responder a sus preguntas restantes sobre la arquitectura de seguridad que ha estado presentando a su junta durante los últimos 6 años.
La conferencia quedó en silencio. El rostro de Bruno se puso blanco. Alejandro, espera. Me desconecté de la llamada. Apagué mi computadora portátil. Caminé a la cocina donde mi esposa, Carolina, estaba haciendo café, habiendo sido despertada por mi llamada telefónica de las 2:30 de la madrugada. Terminaste temprano, dijo, confundida. Pensé que era una brecha de seguridad importante. Lo es. ¿Me fui? Te fuiste en medio de una llamada de ciberseguridad de la Guardia Nacional. En medio de explicar algo que Bruno debería poder explicar él mismo si vale 4.800.000 pesos como director de tecnología. Carolina se sentó a la mesa de la cocina, mirándome con atención. ¿Qué estás haciendo, Alejandro? Algo que debería haber hecho hace 6 meses cuando me di cuenta de que esta empresa valora las habilidades de presentación por encima de la competencia real. Ya no voy a cubrir a Bruno. Si no puede manejar preguntas técnicas sobre los sistemas que dice haber diseñado, ese es el problema de Soluciones Tecnonorte, no el mío. Podrían despedirte por esto. Quizás. Pero he estado pensando en lo que dijiste el mes pasado cuando Sofía llamó por los costos de la colegiatura de su último año. Nos enfrentamos a 2.240.000 pesos en los próximos 4 años para ambos hijos, más lo que cueste el cuidado de papá cuando mamá ya no pueda manejarlo. Mi trayectoria actual en Soluciones Tecnonorte me consigue un título de ingeniero principal y tal vez 2.800.000 pesos para cuando tenga 55 años. Eso no es suficiente. Carolina se sirvió café y luego me miró. Entonces, ¿cuál es el plan? Todavía no lo sé. Pero he terminado de subsidiar las carreras de otras personas a expensas de la seguridad financiera de mi familia. A las 3:45 de la madrugada, mi teléfono comenzó a sonar. Bruno. Rechacé la llamada. A las 3:52 de la madrugada, un mensaje de texto: Alejandro, por favor, devuelve la llamada. La Guardia Nacional está preguntando sobre procedimientos de contención que no entiendo, y Carlos está amenazando con rescindir nuestro contrato. No respondí. A las 4:07 de la madrugada, otra llamada. Diana Fuentes. Rechacé. Para las 4:30 de la madrugada, había recibido 19 llamadas y 31 mensajes de texto de varias personas en Soluciones Tecnonorte. Puse mi teléfono en modo avión y salí a correr. Correr a las 4:30 de la mañana no es inusual para mí. Viejo hábito de la Armada, entrenamiento físico a las 0500, ducha, desayuno, listo para el día a las 0630. Carolina solía bromear diciendo que yo era el único civil que conocía que se levantaba más temprano que su padre, que había sido instructor del Cuerpo de Infantería de Marina. Mientras corría mi ruta habitual de 8 kilómetros por nuestro vecindario, pensé en la conversación de la que acababa de alejarme. Sin mí en esa llamada, Bruno no tenía experiencia técnica que ofrecer al Banco Regional del Bajío o a la Guardia Nacional. Podía presentar soluciones de seguridad que yo había construido, pero no podía solucionarlas bajo presión. Déjenme explicar lo que estaba sucediendo en Soluciones Tecnonorte mientras yo corría. Bruno no pudo responder a las preguntas técnicas de la Guardia Nacional. Intentó programar una llamada de seguimiento, prometió respuestas detalladas por escrito. Carlos Valdés no aceptaba retrasos, tenían una brecha de seguridad activa que afectaba a 200.000 clientes bancarios y necesitaban respuestas inmediatas sobre los procedimientos de contención. Sin mí en la llamada, Bruno no tenía respuestas. Intentó explicar los protocolos de segmentación de la red y se equivocó en el razonamiento técnico. Intentó describir los procedimientos de contención y contradijo la documentación que yo había escrito. El agente Torres preguntó sobre los sistemas de verificación aislados. Bruno no sabía lo que eso significaba. Carlos preguntó sobre los protocolos de redundancia. Bruno no pudo explicar por qué los habíamos diseñado de manera diferente a los estándares de la industria. Para las 4:15 de la madrugada, Carlos había terminado la llamada y enviado un correo electrónico al director ejecutivo de Soluciones Tecnonorte, Pedro Colmenares, notificándole formalmente que el Banco Regional del Bajío estaba suspendiendo el contrato de seguridad en espera de una revisión exhaustiva de las capacidades técnicas de Soluciones Tecnonorte. Suspender un contrato anual de 820.000 de pesos llama la atención de un director ejecutivo muy rápidamente. Para las 5:30 de la madrugada,
Pedro había convocado una reunión ejecutiva de emergencia con Diana Fuentes y Daniel Morales, nuestro director de operaciones. Para las 6:15 de la mañana, habían determinado que me necesitaban en una llamada con el Banco Regional del Bajío y la Guardia Nacional para salvar la relación. Para las 6:23 de la mañana, Diana me estaba llamando de nuevo. Ya había vuelto de mi carrera para entonces, tomando café en mi cocina, con el teléfono todavía en modo avión. Carolina se estaba preparando para ir a trabajar, mirándome con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Realmente vas a hacer esto? Realmente voy a hacer esto. No pueden tenerlo de ambas maneras. O soy lo suficientemente valioso como para compensarme apropiadamente y ascenderme en función de mis contribuciones reales. O solo soy un especialista técnico al que pueden recompensar con una propina de 360.000 pesos mientras ascienden a la persona que entrené a un puesto de director de tecnología. Eligieron lo segundo. Ahora verán lo que cuesta esa elección. A las 7 de la mañana, volví a encender mi teléfono. 53 llamadas perdidas, 67 mensajes de texto, 14 mensajes de voz. Escuché el mensaje de voz más reciente del propio Pedro Colmenares. Alejandro, soy Pedro. Entiendo que tuviste que retirarte de la llamada de seguridad esta mañana. Necesito que me llames de inmediato. Tenemos una situación que requiere tu experiencia, y quiero discutir cómo podemos resolver esto juntos. Por favor, llámame tan pronto como recibas este mensaje. Borré el mensaje de voz. No devolví la llamada. A las 8:15 de la mañana, alguien llamó a mi puerta principal. Diana Fuentes, de pie en mi porche con atuendo de negocios, con aspecto estresado. Abrí la puerta pero no la invité a entrar. Diana. Alejandro, necesitamos hablar. ¿Puedo pasar? Preferiría mantener esta conversación breve. ¿Qué necesitas? Pedro necesita que te unas a una llamada con Carlos Valdés y el equipo de la Guardia Nacional a las 11 de la mañana de hoy. El Banco Regional del Bajío está amenazando con rescindir el contrato a menos que podamos proporcionar un soporte técnico satisfactorio. Eso es desafortunado. Bruno es el director de tecnología. Seguramente debería ser capaz de proporcionar soporte técnico para los sistemas que ha estado presentando al Banco Regional del Bajío durante 6 años. Alejandro, ambos sabemos que tú diseñaste esos sistemas. Tienes la experiencia técnica que necesitamos en esta llamada. Entonces quizás Soluciones Tecnonorte debería haber considerado eso antes de ascender a Bruno a director de tecnología y ofrecerme un bono de retención de 360.000 pesos. La expresión de Diana se endureció. Esto no se trata de tu compensación. Se trata de una relación con un cliente de 8200000 de pesos. No, Diana. Esto es exactamente sobre mi compensación. Se trata de que Soluciones Tecnonorte decidió que 16 años de construir la infraestructura de ciberseguridad que genera 8200000 de pesos en ingresos anuales valen 360.000 pesos. Mientras que la persona que aprendió todo de mí obtiene 4.800.000 pesos por presentar mi trabajo. Tú tomaste esa decisión. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. ¿Te niegas a participar en las llamadas con los clientes? Simplemente no estoy disponible para la llamada de las 11 de la mañana. Tengo asuntos personales que atender. Si Soluciones Tecnonorte necesita experiencia técnica para mantener la relación con el Banco Regional del Bajío, sugiero que consulten a su director de tecnología. Para eso le están pagando 4.800.000 pesos, ¿no es así? Cerré la puerta antes de que pudiera responder. La llamada de las 11 de la mañana ocurrió sin mí. Lo sé porque Pedro me envió un correo electrónico a las 11:47 de la mañana describiéndola como una conversación difícil que se habría beneficiado de tu aporte técnico. Traducción, fue un desastre. El Banco Regional del Bajío rescindió su contrato a las 2:30 de la tarde de esa tarde. 8200000 de pesos en ingresos anuales, desaparecidos. Para el lunes por la mañana, me había puesto en contacto con 8 colegas que habían dejado Soluciones Tecnonorte por empresas de ciberseguridad en los últimos 5 años. A cada uno le hice la misma pregunta: ¿estaría interesado su empleador actual en alguien con mi formación y experiencia? 7 de ellos dijeron que sí de inmediato.
El octavo dijo que su empresa no estaba contratando ingenieros senior en ese momento, pero que crearía un puesto si yo estaba interesado. Para el miércoles, tenía 3 solicitudes de entrevista formales y 2 discusiones preliminares de compensación que comenzaban por encima de un salario base de 3 millones de pesos con bonos de rendimiento que podrían agregar otros 800.000 pesos anuales. Esto es lo que aprendí durante esas entrevistas. La industria de la ciberseguridad estaba desesperada por personas con mi combinación de acreditación de seguridad del gobierno, profundidad técnica y 16 años de experiencia práctica con sistemas empresariales. Cada conversación comenzaba de la misma manera: escuchamos lo que pasó en Soluciones Tecnonorte. Necesitamos a alguien que realmente pueda construir sistemas seguros, no solo hablar de ellos. Acepté una oferta de Hexágono Ciberseguridad el viernes siguiente. Salario base de 3.300.000 pesos, una estructura de bonificación por rendimiento con un tope del 35% del salario base, beneficios completos y una bonificación por firmar de 440.000 pesos. Más importante aún, su directora ejecutiva, Julia Ponce, me había dicho personalmente durante mi entrevista: te estamos contratando porque necesitamos a alguien que pueda construir conocimiento institucional, no solo presentarlo. Si puedes hacer por nosotros lo que hiciste en Soluciones Tecnonorte, dirigirás esta división en 3 años. Mi último día en Soluciones Tecnonorte fue el lunes siguiente. Pedro Colmenares pidió hablar conmigo en privado antes de irme. Alejandro, quiero que sepas que reconocemos que cometimos algunos errores en la forma en que manejamos el desarrollo de tu carrera. Si estás dispuesto a reconsiderarlo, estamos preparados para ofrecerte un paquete de compensación significativamente mejorado. ¿Qué tipo de paquete? Vicepresidente de Operaciones Técnicas. 3.700.000 pesos de salario base, más participación en el capital. Supervisarías todas las implementaciones técnicas y tendrías relaciones de subordinación directa con nuestros ingenieros senior. Lo pensé durante exactamente 3 segundos. 3.700.000 pesos para limpiar los problemas creados por ascender a alguien a director de tecnología que no puede hacer el trabajo. Bruno tiene fuertes cualidades de liderazgo. Se beneficiaría de tener a alguien con tu experiencia técnica en un papel de apoyo. Papel de apoyo. Después de 16 años de construir todo lo que él presenta como su propio trabajo. Pedro se movió incómodo. Valoramos tanto la excelencia técnica como el liderazgo estratégico, Alejandro. Diferentes personas aportan diferentes fortalezas. Tienes razón. Y me llevo mis fortalezas a un lugar que las valora apropiadamente. Salí de Soluciones Tecnonorte esa tarde y nunca miré hacia atrás. En 6 meses, las consecuencias de mi partida se hicieron evidentes. El Banco Regional del Bajío había trasladado su contrato de seguridad a Hexágono Ciberseguridad. No les hice una propuesta. Carlos Valdés me llamó directamente a mi nueva empresa y me preguntó si podíamos proporcionar el mismo nivel de experiencia técnica que había entregado anteriormente en Soluciones Tecnonorte. Podíamos. Y lo hicimos. Por 960.000 de pesos anuales, 140.000 de pesos más de lo que Soluciones Tecnonorte les había estado cobrando. Durante los siguientes 18 meses, otros 4 clientes importantes de Soluciones Tecnonorte siguieron el mismo patrón. Preguntas técnicas que Bruno no podía responder, incidentes de seguridad que no podía diagnosticar, auditorías de cumplimiento que no podía pasar sin el conocimiento institucional que me había llevado conmigo. Los ingresos de ciberseguridad de Soluciones Tecnonorte cayeron en unos 740.000 de pesos en el primer año después de que me fui. Contrataron a 4 nuevos ingenieros senior para tratar de reconstruir sus capacidades técnicas, pero no se pueden recrear 16 años de conocimiento institucional de la noche a la mañana. Mientras tanto, en Hexágono, yo estaba prosperando. En 12 meses, me habían ascendido a director senior de soluciones de ciberseguridad con un salario de 3.900.000 pesos. 18 meses después de eso, me convertí en vicepresidente de operaciones técnicas con 4.500.000 pesos más capital que realmente valía algo. También comencé una práctica de consultoría los fines de semana, ayudando a las empresas a valorar y retener adecuadamente al talento técnico senior. La ironía no se me escapaba, las empresas me pagaban entre 1 millón y 1.500.000 de pesos por encargo para decirles por qué el enfoque de gestión del talento de Soluciones Tecnonorte destruye el valor organizacional.
Bruno duró 14 meses como director de tecnología después de que me fui. Sin mi apoyo técnico, sus limitaciones se hicieron evidentes para todos. Fue degradado silenciosamente de nuevo a ingeniero de sistemas senior con 2.500.000 pesos, un recorte salarial de 2.300.000 pesos. Renunció 4 meses después. Lo último que supe es que trabajaba para una empresa de consultoría regional haciendo administración básica de redes por 1.960.000 pesos. No me complace las dificultades profesionales de Bruno. Era competente cuando tenía la orientación y el apoyo adecuados. Su error no fue aceptar el ascenso, fue permitir que Soluciones Tecno Norte lo ascendiera a un puesto que requería una experiencia que no poseía de forma independiente, mientras que al mismo tiempo subvaloraba a la persona que le había proporcionado esa experiencia. Pero el error de Soluciones Tecno Norte fue más fundamental. Confundieron las habilidades de presentación con las capacidades técnicas. Promovieron el carisma por encima de la competencia. Valoraron más a la persona que podía vender el trabajo que a la persona que podía construirlo. Ese error les costó unos 7,400,000 de pesos en ingresos, su cliente más grande, una reputación de mercado significativa y el conocimiento institucional que había tardado 16 años en desarrollarse. Todo para ahorrar dinero en mi compensación mientras recompensaban a alguien que no podía funcionar sin mí. Hoy, mi hija Sofía es una estudiante de último año en el TEC de Monterrey, libre de deudas. Mi hijo Miguel está comenzando su segundo año en la UNAM, también libre de deudas. Mi padre está en una buena residencia de vida asistida que podemos pagar sin estrés financiero. Carolina y yo estamos en camino a una jubilación cómoda. Lo más importante es que trabajo para una empresa que entiende la diferencia entre construir propiedad intelectual y presentarla. En Hexágono, las personas que crean valor son compensadas por crear valor. A veces, la mejor venganza no es hacer que la gente se arrepienta de lo que te hicieron. Es hacer que se arrepientan de lo que perdieron cuando dejaste de permitir que lo hicieran. El público se ha ido, y la persona que escribió el guión está en otro lugar, construyendo algo mejor, cobrando lo que realmente vale. El empleado más peligroso de subvalorar no es el que se queja en voz alta de la compensación o amenaza con renunciar. Es el que construye silenciosamente todo tu conocimiento institucional, mantiene tus relaciones críticas con los clientes y genera tus ventajas competitivas hasta el día en que decide que ha terminado de subsidiar tu mal juicio. Porque cuando esa persona se va, no solo se lleva sus contribuciones individuales. Se lleva la experiencia fundamental de la que depende el desempeño de todos los demás, y no te das cuenta de cuánto los necesitabas hasta que estás viendo cómo 8200000 de pesos se van por la puerta durante una llamada telefónica a las 3:17 de la madrugada.